cortando todo para acá porque después esto va a salir y vamos a ir llevando los pasos. Selección. Nosotros en el laboratorio, como le expliqué así rápidamente, vamos a borrar, tenemos una cortadora metalográfica. Esta cortadora metalográfica, ¿sí? El disco lo tiene acá, ¿sí? Y la morsa que tiene, esto tiene una morsa, acá va la probeta, esto pivotea y la muestra, no la probeta, la muestra va hacia el disco. El disco es de esta forma, es muy similar a los discos que conocen de las amoladoras, pero no es lo mismo. ¿Sí? Acá, chicos, es muy frágil, tengan cuidado, yo se los paso. ¿Sí? Son muy costosos. Mírenlo, es muy similar a un disco de una amoladora, pero el aspecto físico nada más. Después son diferentes en granulometría y en material. Ese disco está acá, ¿lo ven? Acá, ese disco está acá. Esto pivotea ahí y vamos a poder cortar el material que recepcionó el laboratorio, ¿sí? Y tenemos vamos a decir, un on-off del motor y un on-off de la bomba. Tiene una bombita, acá todo esto es un depósito de agua, ¿sí? El cual tiene varios compartimentos. ¿Para qué? Para que todo lo que va a ir cayendo de agua con aceite soluble va a caer acá y ese metal no va a pasar hasta la bomba. ¿Sí? Como si fuera unas trampas, ¿sí? de todos los metales que se van cortando para poder bombear un poco más limpio el agua con soluble. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el aceite soluble acá? Lo que expliqué al principio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos refrigerando. ¿Para qué? Para que no aumente la temperatura. Para no aumente la temperatura, para no tener ningún tipo de transformación. ¿Sí? Ningún tipo de transformación en la estructura metalográfica. Si nosotros hacemos este trabajo mal, por ejemplo, si generamos mucha presión, genera mucha temperatura, por más que la bomba trabaje, o sea, es un movimiento que se tiene que hacer el corte despacio, tranquilo. ¿Sí? El disco corta muy bien, es un disco que dura mucho porque es un disco muy duro. Entonces hay que tener el corte con cierta tranquilidad, se corta, el corte es parejo, ¿sí? Y sabemos que ya la superficie que estamos cortando está cortada a baja temperatura y sin ningún tipo de transformación en la superficie. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces la selección y extracción de la muestra, después hay otro tema que nosotros tenemos que saber cómo hacer. Por ejemplo, nosotros nos llega un material en bruto, por ejemplo esta pieza, y nosotros siempre cuando hacemos un estudio tenemos que ver qué nos está pidiendo el cliente, o la investigación, o vamos a decir, el taller, o el que se le rompió la pieza, ¿sí? Va a venir alguien hacia el laboratorio a pedir un informe. Ese informe nos va a pedir algo, tamaño de grano, inclusiones, bueno. Entonces nosotros tenemos que determinar cómo vamos a cortar la pieza. Entonces cuando decimos selección y extracción de la muestra, también tenemos que definir si a la muestra vamos a cortar longitudinalmente o transversalmente. Podemos cortarla así, ¿sí? O podemos cortarla así, longitudinalmente. Entonces, según lo que nos pida el objeto del informe, es lo que nosotros tenemos que generar, ¿sí? El corte. En este caso tuvimos que cortar vamos a decir, el bulón así para poder observar que el bulón está todo con cinta aisladora, porque se partió por todos lados, ¿sí? No, cinta scotch, no cinta aisladora. Y bueno, fuimos haciendo este corte para ver algo, o para mostrárselos a ustedes. Este es un corte, ¿cómo es este corte? No, longitudinal. Y si necesitamos observar, por ejemplo, no sé, nada, un acero normalizado, necesitamos ver el tamaño de grano, lo cortamos de las dos formas y el tamaño de grano tendría que ser el mismo, ¿está bien? En algún lado vamos a ver el sentido de laminación y en otro no. Entonces también, si necesitamos ver los sentidos de laminación, es importante saber cómo lo tenemos que cortar. Fíjense que en algunas probetas, que ven que hay dos o tres muestras. Hola, ¿qué tal? Fíjense, ¿lo ven? Eso es muy bueno. A veces cuando necesitamos no sé, observar de corte longitudinal y corte transversal, utilizamos, por ejemplo, acá se ve bien, utilizamos la misma probeta y podemos observar las dos cosas. Y hacemos el pulido una sola vez y hacemos el ataque una sola vez, ¿sí? Y podemos observar en las dos caras en los dos sentidos, ¿sí? ¿Se entiende?
Otra cosa que ven acá, que está acá, ¿sí? ¿Está la granalla? Acá la ven. Sí. Es la granalla. ¿Sí? Bastante pesada. Son esferas de fundición, ¿sí? Que se ponen en la... A ver. Estas granallas se ponen en la incluidora. Acá, esto es una incluidora. ¿Sí? Lo que tiene acá es una resistencia donde la muestra se deposita acá abajo. ¿Sí? Piensen que está ahí adentro, la muestra. Después se pone granallas, muy poquito, una cucharadita, no mucho, ¿sí? Como para que esté en la superficie donde nosotros vamos a pulir, para darle resistencia mecánica. Porque si no tuviéramos la granalla, esto es un luxite, es un plástico, un termoplástico, ¿sí? O la baquelita también es un termoplástico. ¿Qué va a pasar cuando nosotros la queramos pulir para poder generar una superficie especular? Se va a redondear en todo lo que es la punta. Entonces la granalla cumple esa función. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que primero hacer un pulido, lo vamos a hacer a mano, vamos a hacer este movimiento. Si nosotros no tenemos la granalla, en los bordes de la probeta van a quedar todos redondeados. ¿Granalla de qué era? Estos son granallas, es una fundición, son fundiciones. O sea, es simplemente para darle resistencia mecánica a la superficie. Sí. ¿Qué se observa en el corte longitudinal que en el transversal no se observa y al revés? Según lo que nos están pidiendo, o sea, en el longitudinal, si nosotros necesitamos ver el sentido de laminación, tenemos que hacerlo en corte longitudinal. Si nosotros necesitamos ver, por ejemplo, inclusiones, lo tenemos que ver en el sentido de laminación, en el sentido, ¿sí? Que son, eso lo vamos a ver en el segundo, ¿cómo se llama? TP. Inclusiones no metálicas son alúmina, por ejemplo, sulfuro de manganeso. Ahí necesitamos el sentido de laminación. Por ejemplo, no sé, si necesitamos ver la estructura general, no necesito un corte, podemos hacer cualquier corte, la estructura general. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a ver qué empieza, le doy algo como para que lo vean prácticamente. Si yo necesito acá, no sé, ver la deformación que generó este laminado en frío. Laminado frío. La deformación que se generó en la rosca. Lo tengo que cortar así longitudinalmente. O sea, tenés lo que nos pide el trabajo, nosotros ahí definimos el corte que hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, una soldadura, no sé. En una soldadura, nosotros lo que siempre observamos es la zona afectada por el calor. ¿Está bien? Fíjense, esto es una soldadura multipasada. ¿Está bien? Que ahora después lo vamos a ver bien en este caso, pero si nosotros queremos ver la zona afectada por el calor, tenemos que hacer el corte y observar acá. ¿Se entiende? Porque la zona afectada por el calor es esta parte, la soldadura está acá, este es el cordón, la zona afectada por el calor es esta. Ahí sería cosa transversal. Exactamente, entonces vamos, si daríamos el corte longitudinal de la soldadura, estamos viendo el cordón de soldadura. ¿Está bien? Si nosotros piensen, esta es la soldadura, ¿sí? La chapa viene para acá, el cordón viene así, yo lo corto longitudinal, estoy observando la soldadura. De la otra forma estoy observando la soldadura, el cordón de soldadura más la zona afectada por el calor, y si hago la probeta más grande, más el material base. Que hay muchos casos que se puede observar en tubos de espesores muy chicos, de 1 milímetro, esos los cortamos a los tubos y los incluimos, hacemos una probeta, ¿estamos de acuerdo? Hacemos una probetita, incluimos el tubo y ahí observamos todo. A ver si debe haber algún tubo ahí, alguna probetita. Entonces, vemos el tubo y vemos la, ¿cómo se llama? Vemos la zona afectada por el calor, el material base y el cordón de soldadura. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que nos está pidiendo el estudio. Eso con el transcurso vamos a decir, de las prácticas y de la cursada, ustedes se van a ir dando cuenta que nos están pidiendo cómo se debería preparar la probeta. Está bien que igual eso va mucho en la persona que trabaja en el laboratorio. ¿Sí? La persona que trabaja en el laboratorio sabe cómo preparar la pieza, o sea, la observa y mira y se da cuenta del sentido de laminación y cómo va a cortar, ¿sí? Va a ir viendo y va a ir razonando y va a ir preguntando y va a ir buscando el objeto de informe, ¿no? Que nos están pidiendo. Bien, otra cosa que les muestro es el plástico que se utiliza para hacer las probetas. Es un plástico de esta forma, ustedes lo ven, es un polvo que parece algo que no es azúcar,
No es azúcar, bueno, este es el luxite, ¿sí? Que es un termoplástico, que es lo que se pone, es la muestra, las granallas, ¿sí? Si, vamos a decir, si la muestra es muy grande no es necesario poner granallas, ¿sí? Cuando es muy chico se pone granallas, o sea, eso lo evalúa la persona que está haciendo la inclusión. Se deposita esto, se llena hasta el tope de la matriz, ¿sí? Y lo que tiene acá es una contramatriz. Se cierra la probeta con este hidráulico, se cierra, y por medio de la temperatura que tiene, a ver si está, acá está, esta resistencia, o sea, la matriz está acá, miren, fíjense, está clavada, la tendríamos que desclavar. La podríamos desclavar. ¿Te animás, Nico, a desclavarla? Bueno, está clavada con el plástico viejo que quedó acá. Esto es, vamos a decir, esta parte que ven acá arriba es esta partecita que sobresale acá. ¿Ven? Nada más que se metió todo. Acá queda la probeta, queda hasta acá, el luxite queda hasta ahí y la probeta sí va a quedar acá arriba. A medida que empieza a calentar, se empieza a fundir el plástico. Por medio de la presión que genera el hidráulico, se va a ir bajando, y la presión que tenemos en el manómetro la vamos viendo. ¿Sí? Lo ven acá que hay un reloj, es un manómetro. El manómetro va a marcar una presión, ¿sí? Y cuando la presión queda constante, nosotros vamos dando hasta 15 minutos, 20 minutos, cuando la presión queda constante, ya nos damos cuenta que terminamos con el proceso. Más o menos el proceso de inclusión en esta incluidora, según la temperatura, tarda entre 20 y 30 minutos. ¿Sí? Pues la temperatura ambiente influye bastante. Bien. Ahora que lo voy a denme en un minuto y lo voy a sacar y se lo pongo. Entonces ponemos la muestra ahí, ponemos las granallas y después lo que tenemos que poner es siempre, obviamente, esta parte mirando para abajo, la parte con el, si no va a quedar marcada con la probeta, va a quedar marcada con esta parte, ponemos ahí y ya está. Llegamos al, o sea, ponemos así hasta el ras, el cilindro y ahí. Y ahí empezamos a hacer el include. ¿Sí? ¿Lo ven? Tienen que prender la luz. Más fácil estamos. Acá lo ven, son disipadores de calor, donde lo que hacen es después se saca esta parte. Cuando está caliente esto sale más fácil. Sale la parte de la resistencia para arriba y las dos. Vamos a decir, las dos, ¿se ve? No se llega a ver, no, Nico, está metido adentro. Pero bueno, más o menos estos dos disipadores y levantamos la resistencia para arriba, queda, ¿sí? Los dos disipadores en el cilindro y enfriamos la incluidora. Es para que no perder tanto tiempo para desmoldarla. Como hice yo recién, que hice, lo desmoldé. Eso con temperatura a veces se complica un poquito. Y después tiene este vástago, que lo que hice yo recién es poner este instrumento acá, ¿sí? Este instrumento lo puse acá y lo que hice, subí esto y acá tiene un agujero y me cayó la... Esto vendría a ser como si fuera una contramatriz, una cosa así. ¿Está bien? ¿Dudas, chicos? ¿Cómo va? ¿Va claro? ¿Sí? Bien. Una vez que nosotros tenemos ya, vamos a tener esta probeta, la superficie no va a estar plana como está ahí, entonces nosotros tenemos que pasar al desbaste con limas, ¿sí? O papeles medidos. O sea, hasta acá estamos bien, el 1 y el 2 ya está. Entonces montaje, inclusión ya está, la selección y extracción, y bueno, ahora pasamos a lo que es desbaste y desbaste con limas, o sea, nosotros podemos usar al principio, cuando queda la probeta muy, vamos a decir, muy rugosa, podemos utilizar la moladora común, ¿sí? Esta es una lijadora de bandas, donde tenemos una banda de grano, no sé, 80 por ejemplo, no sé qué hay, pero bueno, lo usamos acá y podemos hacer la parte más grosera del desbaste. Bien, es algo común, es una máquina china, no tiene nada de una máquina bastante berreta, no es de las mejores, pero bueno, el uso que se le da es muy poco. Bien. Luego de ahí no pasamos a esto, sino venimos nosotros a un plano,
Y a ver si... ¿Están las lijas allá? Está ahí abajo del vidrio. No, pero la que tengo yo en el El muestrario. muestrario no Tenemos un muestrario para que lo agarro de bola. Así se los muestro. ¿Sí? Nosotros empezamos a utilizar, por ejemplo, acá tienen todos los granos abrasivos. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Dudas? ¿No? Tenemos todos vamos a decir, ustedes van a decir que esto es una lija, bueno, pero son telas esmeriles, ¿sí? Son telas especiales, no es una tela que usted es muy similar a una lija, ustedes van a decir es una lija, no, son telas esmeriles especiales para metalografía. Y fíjense que nosotros acá tenemos varias, ¿sí? La mayoría son marca Wöhler. El costo de estas telas no ven, son Wöhler, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es empezar a pulirlo a mano. Nosotros empezamos, por ejemplo, con una lija. Este es el movimiento que se hace para lijar, ¿no? Nosotros tenemos la probeta, obviamente utilizamos todo el vidrio y hacemos este movimiento, ¿sí? Por ejemplo, con una lija de 120. A ver, se lo voy a anotar así ustedes lo tienen un poco más claro. Eso está en la teoría, está. Pero por ejemplo, el desbaste vamos a empezar con 120, ¿sí? De malla. Después vamos a pasar con 180. Después tenemos 240. 240, ¿sí? 240. 320. Después pasamos un 400. Y después un 600. ¿Está bien? ¿Cómo nos damos cuenta entre paso y paso de lijado? Empezamos con 120, nosotros vamos a empezar de esta forma, siempre, ¿sí? Suave, hay que hacerlo no generando mucha presión, de esta forma. Y cuando vamos a ver la probeta vamos a ver que todas las rayas de pulido van a quedar en un sentido. Una vez que yo la veo que están las rayas uniformes, agarro y la tengo que girar, así como lo estoy haciendo así, 90 grados. Entonces yo para pasar del paño 120 al 180, tengo que girar 90 grados. ¿Está bien? De acá, 90 grados. ¿Sí? Arranco con el pulido a 180, con la probeta a 90 grados. ¿Cómo me doy cuenta que terminé con 180? Va a haber un momento que yo voy a ver la probeta en este punto, que cuando no termine, que voy a ver esta situación. Voy a ver así, rayas así, rayas así. Cuando yo estoy en esta situación todavía no terminé. Yo terminé con el pulido 180 cuando veo la probeta que están todas las rayas para el mismo lado. No veo que se interponen las rayas de 120. Y así sucesivamente. Después tengo que hacer lo mismo entre 180 y 240, ¿sí? 90 grados, hasta 600. ¿Sí? ¿Se entiende? Se hace en un proceso. Voy haciendo una lija, se preparan todas las lijas, se va haciendo paso por paso, ¿sí? Porque nosotros necesitamos lograr un pulido especular, pulido espejo, ¿sí? Si no hacemos todos estos pasos, el pulido espejo después no lo logramos y no podemos observar nada en el microscopio. Bien, pasamos hasta 600 y después hacemos 0, doble 0 y triple 0. Ahí terminamos con el pulido a mano, ¿sí? Bien, una vez que terminamos con el pulido a mano, y la lúmina está acá. Pasamos a las pulidoras mecánicas, por eso pulido mecánico. Muy conocido este sector por la heladería, por la similitud a la heladería, ¿no? Entonces, ahora le voy a pasar lo del paño, como son los paños para que ustedes lo miren, pero bueno, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre unos 120 y unos 180 y unos? Es la malla. ¿Sabés lo que es la malla? Es el tamaño del grano. Fíjate, tocalo. Eso es. A mayor número, ¿sí? El grano es más chiquito, más finito, o sea, ¿sí? Prácticamente las 600 que te vas a tocar con una mano, tocar lo que te va a hacer es que con eso vas a recordar, si vos lo ves, los granos más grandes son los que vos vas a tener mayor rugosidad a la mano, ¿está bien? Eso también sirve para la lija de tu casa, ¿eh? O sea, tienes lo mismo, una 180, tú vas a ir a comprar una 320, ahí va a haber cambiar el tamaño. La diferencia que tiene entre una lija común que
la malla, es decir, el tamaño del grano de la esmeril, está muy bien calibrado, el ajuste. ¿Bien? Bien, ¿entienden lo que es la malla? ¿Saben lo que es la malla? No. Sí, es cuando tipo un tamiz que... Es un tamiz, exactamente. Es un tamiz normalizado. 120, 180 es un tamiz normalizado, el cual por eso es la granulometría. Fíjense, ahí se los muestro. Fíjense que acá en este papel abrasivo está la malla 80, de 60. Fíjense la diferencia que tiene de tamaño de grano, ¿sí?, del abrasivo con respecto a un 600, ¿no? Y fíjense que ya para 0, doble 0 y triple 0 son prácticamente ni se nota. Estos son telas esmeriles de Wöhler, o sea, específicas para este trabajo. ¿Sí, chicos, me siguieron? ¿Está claro? Bueno, ya ahí llegamos al pulido a mano y vamos a terminar el pulido con las pulidoras mecánicas, que lo que hacemos es lo siguiente. Este paño, o sea, esto gira, fíjense que acá tiene una canilla, que lo que hacemos es pivotear, podemos poner la venda en las zonas que están allá, ¿sí? Pivotean, entonces lo que hacemos acá es un pulido en alúmina con agua, ¿sí? Ponemos la probeta acá, ¿sí? Ahí, acá en el paño, esto gira, tiene dos velocidades, o sea, eso según lo que nosotros queremos hacer y con la velocidad que queremos hacerlo, ¿sí? Tiene dos velocidades la máquina y ponemos la probeta y logramos pulirla. Con alúmina, es óxido de aluminio, ¿sí?, grueso. A ver, ¿cómo definimos alúmina gruesa y alúmina fina? Bueno, fíjense cómo es la alúmina. La alúmina está, también nos gusta con Miguel y con Germana consumir este tipo de polvos. Fíjense. Café, edulcorantes. Este es un polvo, salió bueno. Bueno, esto es óxido de aluminio. Nosotros lo que hacemos, tenemos ahí un depósito que ponemos 3-4 cucharaditas y le ponemos agua, ¿sí? Y vamos virtiendo en el paño óxido de aluminio, ¿sí?, con agua y la probeta, y eso va girando. ¿Está bien? El paño va girando. Fíjense, la diferencia que hay entre un polvo y otro, si la vemos, nosotros se lo muestro, la alúmina fina y la alúmina gruesa, no lo podemos definir. Porque, por ejemplo, la alúmina fina está acá, también esto gira, y esto va a tener la alúmina fina 0,05 micrones. O sea, la fina es 0,05 micrones. ¿Sí? Y la alúmina gruesa es 0,3. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y no tengo que mezclar los tarros. Acá lo dice, ¿ven? 0,5 micrones. 0,5. Fíjense que ¿de qué es? De Wöhler. Ayer me preguntaron un chico si se hace solo el pulido con alúmina. Existen otros materiales, que ahí tenemos... ¿Quieren verlo o más o menos lo vieron de lejos? ¿Está bien? ¿Lo vieron todos? Bien. Existen otros materiales de pulido que son mucho más costosos. Esto es un polvo de diamante en suspensión. Gracias. Esto es un polvo de diamante en suspensión que se utiliza, lo estamos utilizando poco por su costo. Esto es mucho más costoso, muchas veces más que esto. ¿Está bien? Esto lo utilizamos para cosas muy específicas, para metales que, bueno, necesitamos un pulido muy bueno, ¿sí?, y no lo podemos lograr con eso. Bien, o sea, ¿existen otros abrasivos en base acuosa? Sí, pero son mucho más caros. Estoy hablando de mucho más caro, unas 10-15 veces más cara que esto. Entonces por eso lo cuidamos. Entonces, nosotros tenemos alúmina fina y alúmina gruesa. Una cosa que hay que tener en cuenta... Hola, ¿qué tal? Allá mira, tenés. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no tenemos que contaminar el paño de alúmina gruesa con el paño de alúmina fina. Si no, terminamos puliendo siempre con alúmina gruesa. Si nosotros determinamos que a veces tenemos los tarros de alúmina gruesa en el laboratorio y se nos puede confundir y nos damos cuenta que se nos cayó alúmina gruesa, tenemos que cambiar el paño. ¿Cómo son los paños? Les voy a mostrar unos paños que tengo acá. No se los paso porque
porque la grasa de los dedos hace que después, ¿está bien? Fíjense que son diferentes paños, lo que tienen es un adhesivo, ¿sí? Es un adhesivo. Esto se pega en el plato, se llama el plato, ¿sí? ¿Lo ven? Y esto obviamente cada tanto hay que cambiarlo. Obviamente si nosotros tenemos que hacer un estudio muy profundo y los materiales son diferentes, tenemos que pulir un aluminio y tenemos que pulir, no sé, un acero y después un cobre. Bueno, estos paños habría que irlos cambiando periódicamente, que nosotros lo vamos haciendo, ¿sí? Pero como la mayoría de los casos estamos haciendo aceros y fundiciones, nos dura el paño. Pero bueno, cuando hacemos algún otro material que no sea acero y fundiciones, cambiamos el paño y hacemos el pulido con paño nuevo. O sea, se saca el paño que está y se pone paño nuevo. ¿Lo ven? Acá les voy a pasar también que tengo todas las diferentes paños que hay de Waller, hay un montón. ¿Sí? Son paños para pulir. ¿Sí? Esto también es un insumo metalográfico. ¿Dudas, chicos? ¿También? ¿No más? Sí. ¿Cómo lo Apoyarla. A ver si capaz ahí, si te paras un cachito, miren que a ver si puedo. ¿Ven que cae un poquito de agua? Esto es alúmina. Pon un poquito de alúmina y se presenta la probeta. Se limpia. Pasa. Y se tira un rato así. ¿La ven, chicos? Los que no vieron de este lado, si quieren acercarse un poquito, párense un cachito y ustedes saben que lo vieron y así miremos al laboratorio para que vean un poquito. Saben que al pulido a mano y el mecánico ya la tenemos pulida a espejo la probeta. ¿Está bien? ¿Está claro? Una vez que llegamos ahí, tenemos dos cosas que ver. Si el estudio nos pide que nosotros hagamos un estudio de inclusiones en aceros y fundiciones, bueno, en fundición nos pueden pedir estudio de grafito, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir al microscopio, ¿sí? Ahí las inclusiones no metálicas se miran con el material pulido espejo, sin atacar, ¿sí? Eso por norma. Entonces nosotros podemos observar, fíjense que ahí en el banco metalográfico allá arriba, hay como un cartón que ustedes lo ven todo manchado. Bueno, esos son como se ven las inclusiones al microscopio. Están ahí a propósito para que para nosotros sea una comparación rápidamente de las inclusiones. ¿Lo ven lo que está de este costado a la izquierda? ¿Sí? Estas son las inclusiones. Como nosotros vemos al microscopio sin atacar, pulida de espejo una probeta con 100 aumentos. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver en la clase que el próximo práctico. ¿Está bien? Entonces, si nosotros necesitamos ver eso, bárbaro, vemos eso. Entonces no atacamos. Si nos piden ver cómo está el grafito en una función, atacamos, pulimos, no atacamos y vamos al microscopio. Ahora bien, si tenemos que poner de manifiesto el borde de grano, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tenemos que atacar. ¿Cómo atacamos? Creo que se los nombré anteriormente. Preparamos un reactivo que nosotros lo preparamos Nital 5 o Nital 3, también en muchos libros lo van a ver, o Nital 2. La diferencia de Nital 2, 3 o 5 es la concentración, ¿sí? Todo es ácido nítrico, nosotros usamos el 5% y lo que va a cambiar es, esto va a estar en el Nital. Nosotros vamos a mojar la probeta de esta forma, vamos a dejarlo unos segundos, ¿sí? La vamos a observar, ya cuando cambia la tonalidad, ahí más o menos presumimos que ya el ataque se realizó y lo que hacemos es cortamos la reacción química con agua, mucha agua. Luego, lo que hacemos, nosotros tenemos, está bien, de alcohol, ya esta probeta está toda llena de agua y si se secaría en forma normal, lo que haría es, el agua quedaría marcando a la probeta, ¿sí? Y eso lo vamos a observar al microscopio. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, rociamos con alcohol de esta forma, ¿sí? Con mucho alcohol y la secamos con aire caliente, con un ventilador que debería ser un secador de pelo. ¿Sí? Es un ventilador que vino de un lugar muy raro, ¿sí? Que hace cosas muy raras, permanentes, entonces es un secador de pelo. Y bueno,
Con eso ya tenemos pulido especular, atacada la probeta y pusimos de manifiesto el borde de grano. ¿Sí? Bien, ahora la que sigue. Bueno, estos son los diferentes tipos de probeta que ya lo expliqué. Y nosotros, bueno, vamos un poquito más. Y lo que vamos a ver al microscopio, ahora vamos a ir sobre el microscopio un poquito más, dale un poquito más y lleguemos a una probeta. Entonces, una vez que un poco más. Ahí está. Entonces, una vez que nosotros terminamos, secamos la probeta, ya estamos en condiciones de ir al microscopio. Cuando nosotros vamos al microscopio, lo que se nos va a presentar es una estructura metalográfica. ¿Sí? Ahí termina o comienza todo. Bueno, empieza todo, ¿no? Una vez que nosotros observamos la estructura, ahí tenemos que hacer sobre la estructura nuestro informe. ¿Sí? Entonces, toda la metalografía se basa en el estudio de la estructura metalográfica del material. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, es increíble que ustedes ven esta probeta y que se vea eso, ¿no? Claro, o sea, si nosotros podemos determinar la estructura metalográfica, podemos determinar muchas de las propiedades, muchos si un material es apto o no para lo que fue diseñado, ¿sí? Si hay un defecto en un tratamiento térmico, si hay un defecto en un tratamiento superficial, ¿sí? Si hay un defecto en una soldadura, fíjense lo importante que es. ¿Sí? Siempre las propiedades de los metales, de los materiales metálicos, dependen de su estructura. Tenemos un material con la misma composición química, pero diferentes tratamientos térmicos, ¿sí? Y vamos a tener diferentes propiedades. Ese tratamiento térmico que nosotros lo pedimos, el más común, el temple revenido, si está bien hecho o mal hecho, eso influye después cómo se va a comportar el material en servicio. ¿Está bien? Bueno, y otra cosa que también sirve es para ver, y también cuando hay alguna rotura, para ver el material, que fue lo que pasó, ¿sí? También se utiliza para cuando hay algún tipo de rotura en algún componente, hacer el estudio por qué se rompió. Bien, bueno, entonces está claro, chicos, todo el procedimiento que fuimos haciendo para lograr y llegar a ver la metalografía del material. Bien, para todo esto que tuvimos que usar el microscopio. ¿Ya lo vieron, chicos, todos o no? ¿Sí? ¿Casi todos lo vieron o hay alguien que no los conoce? ¿Alguna vez vieron el microscopio alguna vez? ¿No? ¿No vieron? Bueno, hasta el 2019, antes pasábamos siempre al microscopio, pero veo que este año tampoco se va a poder por el COVID porque podemos generar algún tipo de, vamos a decir, de contaminación en el ocular. Fíjense que este microscopio, nosotros lo que tenemos acá, la fuente de luz, que es una lámpara xenón. ¿Está prendida? Está prendida. Está prendida. Luego lo que tenemos nosotros que vemos ahí es el ocular, está acá, que son, ¿lo ven? En este caso es un binocular, ¿sí? Luego lo que tenemos acá que no se ve es esto que lo ven acá arriba, es el O, es el objetivo. Vamos a mostrárselo ahí que Germán ahí lo va a mover. ¿Lo ven? Eso es el objetivo, ¿sí? Y lo que tenemos acá arriba es la muestra, esto es A, la probeta, lo que nosotros generamos, y esta es la platina invertida. La platina invertida, movésela, que tiene dos robinetes que pueden ir para atrás y para adelante. Entonces, si nosotros ponemos una probeta cualquiera en el microscopio, ¿sí? Moviendo los robinetes, vamos a poder. Ahí ya está. Bueno, moviendo los robinetes podemos ir y venir y poder ir buscando la estructura si hay algún defecto, si hay alguna fisura. ¿Sí? ¿Lo ven cómo se mueve? ¿Está bien? También tenemos este dispositivo que es para sostenerla, ¿sí? Que no se mueva, ¿sí? Antiguamente esto tenía una salida de video, ¿sí? Toda esta parte era para la parte fotográfica del equipo, que ahora se solucionó con un celular. Toda esta parte era para la parte de fotografía, tener la cámara rollo, ¿sí? ¿Sabes? Los rollos viejos que ustedes conocen, no sé si conocen todos, pero muchos nacieron y ya no existían, ¿no? Imagino que sí, ¿no? O existían cuando el rollo de foto. 400 asas, lo que lo vieron alguna vez, 200 asas, no. Diferentes filtros que lo puedo mover para darle contraste cuando quiero observar alguna estructura difícil de observar, ¿sí? Tengo diferentes lámparas, fíjense que tengo lámpara de tungsteno y lámpara de xenón, ¿sí?
O sea, nosotros vamos a ver la mayoría de los casos, vamos a ver aceros y fundiciones, que son las más sencillas, pero bueno, cuando nosotros vemos, hay algunos materiales que son difíciles de ver las estructuras. Entonces, bueno, hay veces que uno está muchas horas mirando el microscopio para poder determinar alguna estructura, ¿se entiende? Bueno, otra cosa que tenemos que decirles es cómo nosotros calculamos los aumentos, ¿sí? Porque nosotros tenemos, para calcular los aumentos que estamos observando, eso siempre tiene que estar la cantidad de aumentos que observamos tiene que estar en el informe. No se olviden nunca de poner con qué está la muestra observada, 200 aumentos, 600 aumentos, ¿sí? O tiene que tener la escala. Nosotros ahí, lo que vamos a pedir, hay uno con escala y uno con aumento, para que ustedes tengan los dos casos. O sea, si un informe no tiene ni la escala y no tiene los aumentos, nosotros, ¿qué pasa si me viene un informe y yo no puedo comparar? No sé cómo está. Si yo no sé los aumentos, no puedo comparar. Por ejemplo, no sé, el tamaño grande. Eso tiene que ser uniforme. Entonces, siempre en un informe tiene que estar la cantidad de aumentos. Entonces, bien, este microscopio lo bueno que tiene es lo siguiente, que nosotros multiplicamos el ocular por el objetivo, ¿sí? Y por un factor que se llama factor tubo, ¿sí? Eso vamos a decir, lo trae el microscopio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos el ocular, que en este caso es 20, fíjense si la hermana ahí se nos muestra, 20. Su ocular viene marcado, ven que dice 20 por. Los chicos que están adelante lo van a poder observar. Arriba. Sí, sí. Bueno, Ese esos es el 20 valor aumentos del ocular. del ocular. De este ocular. ¿Está bien? Entonces esto es ocular por el objetivo por el factor tubo. Factor tubo. En este caso, ¿lo ven el 20 gris ahí? No, No lo ven. sí, está muy Perdón que voy usando el negro que anda bien. ¿Sí? Perdón, claro, yo lo veo de acá de cerca, pero allá. Ocular por objetivo por factor tubo. ¿Sí? Ahí tenemos el objetivo de cuánto tenemos, el primero, a ver en cuánto está ahí. 5. 5 por. O sea, esto por, esto por. Y en este caso, este instrumento tiene factor tubo 1, entonces es muy fácil la interpretación de la cantidad de aumentos. Ahora voy a agarrar y voy a mostrarle que yo tengo ahí una tablita. ¿Tenés la 7? Tráeme la 7. ¿La llavecita 7? Sí. Donde este instrumento, el factor tubo, es de 1,25. Imagínense si yo tengo que estar dando vuelta. ¿Qué hicimos para simplificarla? Hicimos una lista con la cantidad de objetivos y oculares y calculamos la cantidad de aumentos. ¿Se entiende, chicos? Lo bueno que tiene acá el microscopio es que podemos ver rápidamente la cantidad de aumentos que estamos observando. ¿Sí? Fíjense. Acá tenemos el microscopio monocular. Y acá, fíjense la tablita que tenemos, un poco vieja, que tenemos el ocular por 6,3, el objetivo por 2,5 y el factor tubo 1,25. Entonces llegamos a 19,68 aumentos. Cada vez que nosotros movemos el objetivo o cambiamos el ocular, tenemos que hacer cuenta. Entonces la medición no es rápida, tenemos una cuenta. Entonces con esto simplificamos un poquito. Y encima la cantidad de aumentos que das, una cantidad de aumentos bastante, no es justa, entonces no podemos hacer ciertos vamos a decir, bajo norma, ciertos ensayos. ¿Sí? Por ejemplo, la norma para ver el tamaño de grano pide que tengamos que observar a 100 aumentos. Entonces, si nosotros ponemos acá 20 por 5 por 1, nos está dando que estamos observando con 100 aumentos. ¿Está bien? Sí, después hay otro objetivo que creo que es de 20. Hay 10, 20 y 40. 10 por 1. Estamos en 200 aumentos. Después tenemos otro de 20. Sí. Tenemos otro de 20. Nos da 400 aumentos. ¿Sí? Y hay otro de 40, ¿no? 800 aumentos. Así es la configuración que está. Obviamente nosotros tenemos otros oculares ahí que los puedo cambiar. Son roscados, se cambian y podemos llegar a ver hasta 2000 aumentos.
¿Está bien? Por 400 por 1. Esto es 800. O sea, la configuración hoy del microscopio está en 100, 200, 400 y 800. Así como está. Lo bueno que tiene aquel instrumento es que simplemente nosotros podemos ir pasando rápidamente de la observación de 100 a 200, simplemente con el robinete del ocular lo vamos cambiando. ¿Se entiende? Eso es muy práctico. Bien, ¿lo entendieron, chicos, esto? Cómo nosotros vemos los aumentos. ¿Por qué es importante los aumentos? Fíjense, si nosotros tenemos que hacer la comparación de tamaño de grano, ¿sí?, de dos materiales, ¿sí?, o de dos tratamientos térmicos, si nosotros vamos a hacer un tratamiento térmico recocido y normalizado con el mismo material, queremos ver qué diferencia en el tamaño de grano hay, ¿sí?, tenemos que observar siempre con la misma cantidad de aumentos. ¿Para qué? Para que sea, ¿sí?, en cualquier lado de la medición la podamos, ¿sí?, comparar. Es para eso. La norma va a pedir para tamaño de grano 100, para lo que es, ¿cómo se llama?, clasificación de grafito también 100. Bien, vamos a seguir. Bueno, acá lo muestra un poco, que ya lo vimos ahí más que nada en el... Fíjense, acá lo ven mejor, chicos. ¿Lo ven? Acá, 40X. ¿No ven que está un poco para arriba? Pero bueno, ¿está bien? Este es el... Si cuando el haz de luz no vuelve, lo que nosotros vamos a observar es una estructura toda oscura. Cuando el haz de luz va y viene, ¿sí?, porque la superficie es extremadamente plana, vamos a ver blanco. Entonces, en los lugares donde no está, no hay tanta rugosidad, lo vamos a ver más blanco, más grisáceo. ¿Está bien? Esto es, así es como se observa este microscopio. Hay dos formas: mirarlo a campo claro o campo oscuro. En este caso, el microscopio trabaja a observación a campo claro. ¿Sí? ¿Entendieron, chicos? Ahí lo ven. Si nosotros tenemos un sobreataque de la estructura, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Que yo dejé mucho tiempo de reactivo en la muestra, voy a llegar a observar como todo todo el químico reaccionó en la superficie, voy a llegar a tener una, ¿sí?, superficie negra, y eso me va a dar el indicio que tengo la superficie sobreatacada. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, cuando yo dejo de más, y a veces son segundos, ¿sí?, en un ácido bastante importante, tengo que volver todo el proceso por lo menos hasta lijar 0, doble 0, hasta la lija tengo que volver. La 0, doble 0 y triple 0, y después volver al paño de alúmina fina y gruesa. O sea, a veces es conveniente que este método, o sea, introducimos la probeta en el crisol este chiquitito, o en este vasito que tenemos, preferir hacerlo de menos, pues yo puedo volver a hacer la vuelta. Y si la sobreataco, tengo que volver a hacer todo un trabajo que a veces lleva tiempo. ¿Sí? Bien, vamos uno más, que ahí vamos a ver lo que se genera cuando hacemos el pulido mecánico. ¿Sí? Cuando hacemos el pulido, nosotros lo que vamos generando es una distorsión, ¿sí?, del pulido metalográfico. Entonces, el material, ¿qué va a pasar? El material, este pico se viene depositando en este valle y así sucesivamente. Si nosotros hacemos lo que yo les contaba, cuando lijábamos mucha presión sobre la muestra, esto se va a observar al microscopio. ¿Bien? Se van a ver esas rayas, que de hecho en algunas muestras que tenemos se lo vamos a mostrar cómo existe una distorsión, y se ve en el relieve, en la muestra del microscopio, esta distorsión. Entonces esto hay que tener cuidado, porque para pulir una probeta tenemos que tener en cuenta de no hacerlo con mucha, con mucha presión. A ver, ¿algo más? Bien. Vamos al informe, lo que ustedes tienen que hacer y presentar. ¿Sí? Lo que tienen que hacer ustedes es un informe metalográfico. Y ahora vamos a pasar a darles todas las pautas de lo que es un informe metalográfico. Pero antes vamos a hablar sobre esta microestructura. Acá esto es un acero hipoeutectoide. ¿Sí? Es un acero hipoeutectoide. Yo no les puedo definir qué acero es, porque no tengo la composición química. No tengo un análisis químico que me diga qué acero es. Entonces, el laboratorio nunca puede decir, ¿sí?, la composición química de un acero, porque no es el laboratorio para que diga eso. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros podemos decir, porque vemos mucha cantidad de ferrita, que es un acero hipoeutectoide, que estamos en esta parte del diagrama hierro-carbono.
¿Está bien? ¿Sí? Entonces el material analizado es un acero hipotectóide. Más de eso no podemos decir, si es 1020, 1030. Para hacer eso tenemos que hacer un estudio químico. ¿Sí? Bien, lo que vemos acá, esto es ferrita o solución sólida alfa. Solución sólida alfa, ferrita. ¿Sí? Después vemos el microconstituyente perlita. ¿Está bien? Es este. Y después vemos acá el microconstituyente cementita. ¿Sí? Fíjense algo que y acá lo que pusimos es la escala. ¿Está bien? La escala. Puede tener la escala o puede tener los aumentos. Lo que tienen que poner ahí es que nosotros observamos una estructura, ¿sí? Donde se encuentran los microconstituyentes ferrita, perlita y cementita. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de esta estructura? ¿Qué más pueden llegar a ver? A ver si lo que vieron en la teoría, ¿ven algo más? ¿O no se acuerdan? Nada, bueno, vamos a decir que no lo vieron, no lo vieron. Lo que vemos acá es, ¿sí? Estos son óxidos globulares, ¿sí? Son óxidos globulares, ¿sí? Y otra cosa que podemos decir es las fases que tiene esta probeta. Esta probeta tiene dos fases, ¿sí? ¿Qué fases tiene? Si alguien se acuerda, la ferrita, ¿cuántas fases tiene? Ferrita, solución sólida. ¿Y la perlita? ¿Qué era? Exactamente, solución sólida alfa y cementita. Entonces, nosotros acá en este acero hipotectoide tenemos dos fases, que una es cementita y otra y solución sólida alfa. ¿Está bien? Pero ya al decir que es un acero hipotectoide, ya sabemos por la teoría, ¿sí? Que estamos trabajando con dos fases. ¿Sí? Es teórico, no las fases no las vemos, ¿sabes? Las podemos razonar o podemos pensar por la composición química donde estamos, la cantidad de fases que tenemos. ¿Está bien? Entonces, no se encuentra una estructura normal, es una estructura normal, ¿sí? Así que no podemos decir nada. Nosotros sacamos una foto, una estructura que está en condiciones, se te dice que está en condiciones. Si hay una heterogeneidad, bueno, existe una heterogeneidad. Si, por ejemplo, no sé, hay una superficie de carburada, se pone que hay una superficie de carburada, ¿sí? Bueno, todo eso tiene una forma, ¿sí? De hacerlo, que ahora vamos a ver en el informe metalográfico. ¿Está bien? Fase cementita y ferrita. ¿Está bien? Eso, dos formas lo podemos hacer. Lo volvemos a decir. La perlita, ¿qué es? Un microconstituyente que tiene dos fases, solución sólida alfa y cementita. ¿Estamos de acuerdo? Y cementita. Más solución sólida alfa, entonces tenemos dos fases. Pero en un acero hipotectoide, si vamos al diagrama hierro-carbono, nos damos cuenta enseguida que tenemos en esta área dos fases. ¿Sí? Estamos trabajando en esta área, hipotectoide. ¿Está bien? Bien, entonces eso es lo que tendríamos que hablar de esta micrografía. Ahora volvemos para la otra, vamos a la otra. Bueno, nosotros acá en este caso, fíjense que estamos de vuelta en lo mismo, pero con la diferencia que no está marcado nada. A ver si ve mejor si apago la luz. Ahí se ve mejor. Bien. Nosotros estamos observando con 800 aumentos. ¿Sí? Por eso podemos resolver, se dice resolver, cuando podemos observar la perlita, esta perlita. ¿Bien? En este informe, en esta micrografía, fíjense que a la diferencia de la otra, no están marcados los microconstituyentes. Ustedes lo tienen que marcar. Pero la idea es que ustedes, a partir de ya de la clase que viene, vamos a hacer muchas micrografías. Fíjense si yo les digo, la parte casi oscura que está a la izquierda a la derecha es la perlita. Y la blanca que está arriba y al costado es la ferrita. ¿Cómo ustedes entienden eso? Es difícil de entender y escribirlo más. Entonces fíjense que el otro lo que decía es una flecha, solución sólida alfa o solución sólida alfa afuera, ¿sí? Identificar el microconstituyente con una flecha, ¿sí? Y cuál es, ¿sí? O hacer un círculo, por ejemplo así,
¿Está bien? Venir acá y poner solución sólida alfa. Esa es la forma más fácil de identificar. ¿Lo pueden hacer con escritura? Sí, lo pueden hacer con escritura, pero no, es muy difícil de expresarlo y que alguien lo entienda. ¿Está bien? O sea, ¿cuál es la perlita? La parte oscura, la parte clara, la parte que está a la izquierda, el microconstituyente que lo ven. Entonces es muy difícil. Lo mejor de todo para que ustedes hagan en todos los trabajos prácticos es eso. Identificar el microconstituyente, ¿sí?, con una flecha o poniéndole el nombre arriba del microconstituyente. Lo que pasa es que hay microconstituyentes que a veces no lo van a poder hacer como este que es tan grande, poner acá que todo esto es perlita. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces a veces lo que es necesario es sacar una flecha. Esto es lo que les estoy diciendo, es para que ustedes cuando hagan los trabajos prácticos lo hagan, ¿sí? Vamos a decir, y copien este sistema, o sea, lo que dice la foto anterior. Vamos de vuelta a la foto anterior. Dicen, ven que claro que se ve ahí cuáles son los microconstituyentes. Ustedes lo que van a tener en los próximos prácticos, como se la foto como la ven ahora, la segunda, de vuelta, la van a ver esto. Yo les voy a dar esto, ahora sucesivamente. En el segundo práctico vamos a ver unas de 10, 12 o un poquito más. En el tercero vamos a ver unas 15, en el otro y así vamos sucesivamente. Van a ver 6 prácticos menos el de templabilidad. Que vamos a ver muchas micrografías, entonces ustedes van a tener que saber identificar los microconstituyentes. Muchos lo vamos a ver en clase, no es que ustedes lo van a tener que inventar y van a decir, bueno, esto es la perlita, yo no se los digo, ustedes va a ser difícil que, si no hay nadie que los guíe, ¿sí?, que me digan los microconstituyentes, pero después vamos a empezar a ver normalizado y recocido y ustedes ya van a determinar esto es perlita, esto es ferrita, ustedes mismos se van a ir dando cuenta qué microconstituyente es, ¿sí? Y cuando ven algo raro, van a decir, y esto no sé qué es. Entonces ustedes dicen, ¿esto, profe, qué es? Esta parte, este microconstituyente, ¿no? Es vainita, es sorbita, ¿se entiende? Si yo no se lo voy mostrando, no le voy mostrando la morfología del microconstituyente, ustedes es muy difícil que se den cuenta, ¿se entiende? Bien, ¿está claro esto, chicos? Bien. Es más, vamos a hacer como hicimos ayer, le vamos a mostrar un informe de un laboratorio donde toma el mismo concepto. ¿Sí? Era un acero hipotectoide, era sí, un hipotectoide donde él hace lo mismo, pone la... ¿Está bien? Entonces hace lo mismo en el laboratorio, la persona que hace el informe, ¿sí?, de esta forma, pone una flecha y marca el microconstituyente. Bien, entonces ustedes me tienen que hacer el informe de esas dos probetas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es un informe metalográfico? Lo primero que lleva es, obviamente, el logo, la dirección, todas las cosas tienen un informe, ¿sí?, y el objeto del informe. Por ejemplo, el objeto del informe es determinar, no sé, la profundidad de tratamiento térmico de cementado de tal pieza. El objetivo del informe es tal cosa. Es lo primero que uno tiene que poner. Luego, el material analizado. Si lo conocen, sí. Si es un 12-12, ustedes tienen la composición química, lo ponen. Si no lo ponen, ponen acero o lo que encuentren. No tienen que poner un 1045 si no saben que es un 1045. ¿Sí? Si es un 1045, ustedes no tienen la forma de determinarlo, tienen que poner material, ¿sí?, un acero hipotectoide entregado. ¿Está bien? Si tienen un tornillo, lo bueno de poner a veces en los tornillos, en las dimensiones que tienen, las medidas, eso siempre es bueno ponerlo. Material analizado, bulón de tal diámetro, ¿sí? Todo esto es material analizado. Otra cosa que tienen que poner es esto, cómo está cortada la probeta, ¿sí?, corte longitudinal o transversal, ¿sí? Y bueno, y ahí empieza el análisis metalográfico, ¿sí? ¿Qué consta el análisis metalográfico? De todos estos puntos, los que no están o los que no nos piden, esto no lo ponemos. Por ejemplo, no sé, inclusión en este trabajo práctico, inclusiones, esto no lo van a poner. Bueno, yo no se lo estoy pidiendo. ¿Sí? Tamaño de grano, no lo van a poner. Esto lo van a tener que poner en el segundo informe. ¿Está bien? Estructura sí. ¿Sí? Esto es lo que van a ver. La estructura sí. ¿Qué estructura tenemos? Una estructura, ¿sí?, perlítica y ferrítica, lo que yo ya les expliqué anteriormente, ¿sí? ¿Y con qué fue atacado? ¿Se acuerdan que nosotros con qué lo atacamos? Con nital, muy bien, nital 5. Siempre tiene que poner reactivo de ataque. Todos los materiales, obviamente hay muchos reactivos,
para cada material y lo que nosotros queremos observar, hay un montón de reactivos. Lo más, sí. ¿Ese PowerPoint está en el campus? Sí. Sí. Lo estoy viendo, no sé por qué hay algunas que no aparecen. Puede ser que lo hayas bajado de otro año. Que haya quedado del año pasado, pero no, nadie me dijo nada. Bueno, sigo un cachito con esto, porque si no, entonces los reactivos más comunes ya los conocemos, para aceros inoxidables, para fundiciones usamos nital, ¿está bien? Pero no sé, nosotros queremos determinar varias estructuras de materiales, de otros materiales, y nosotros no sabemos todos los reactivos. Bueno, ASTM, ¿sí? Que es vamos a decir eso, ASTM en la norma, lo que tiene es vamos a decir, una parte donde nosotros tenemos, según lo que nosotros queremos estudiar, por ejemplo, la estructura general de un metal, tenemos los diferentes reactivos que podemos hacer para ver la estructura general del material. Entonces acá nos dice la composición química y nosotros no tenemos todos los ácidos que hay en este laboratorio, tenemos muchos, nítrico, clorhídrico, ¿está bien? Entonces glicerina, alcohol, agua oxigenada, entonces tenemos varios y por ejemplo, no sé, para ver la estructura de un material necesitamos ese reactivo, pero siempre hay 2 o 3 opciones y con lo que tenemos vamos buscando y podemos hacer el reactivo, ¿sí? Para observar lo que nosotros queremos ver. Fíjense que hay un montón, o sea, los más comunes sí se lo van a tener que acordar de memoria, para acero inoxidable, para aceros comunes, fundiciones, siempre vamos a usar nital, pero lo que les quiero decir es que existe esto, que uno no lo tiene que tener de memoria, pero sepan que no se ataca todo con nital. Para cada material se ataca con otro reactivo. Lo sabemos todos, fíjense que todos son fórmulas químicas. Es ilógico saber, ahí ya voy por la, no sé, 163, 200. Esto tiene 209, vamos a decir, esta parte de la CTM tiene 209 composiciones ¿está bien? De reactivos. Y fíjense que también lo que habla la norma es el tiempo que tiene que estar inmerso, 5 segundos, por ejemplo, estos unos minutos, de 5 a 30 segundos, lo que tiene que estar sumergido. O sea, la norma da, si ustedes siempre que tengan algún problema, van a tener que ir a ver a las normas. En los laboratorios más que nada porque está todo normalizado, ¿sí? Y las normas nos sirven para ¿qué? Para poder comparar ensayos. Yo sé que tuvieron poco ensayos industriales, eso lo van a ver el año que viene, pero bueno, les voy dando las pautas como para cómo van haciendo un informe de laboratorio. Bien, entonces el ataque reactivo, si estamos viendo en acero, usamos nital. Bueno, referencias micro y macro, ¿sí? Muchas veces cuando se hace un informe metalográfico, lo que se hace si viene la pieza en bruto, se saca una foto como llega al laboratorio y se presenta en el informe para decir, bueno, llegó esta pieza, de esta pieza sacamos la muestra de acá, hicimos así, así, así. ¿Está bien? Esas son referencias macro, sí, vamos a decir macro y referencias micro. Micro ya son las que vemos al microscopio. Y con todas tenemos que ver los aumentos. ¿Está bien? Otra cosa que podemos ver en este estudio es la profundidad de la capa cementada, ¿sí? O la capa del tratamiento térmico. Digo cementada para que ustedes asocien un tratamiento térmico, ¿sí? Un tratamiento termoquímico, ¿sí? ¿Qué más? Deposición superficial, de carburación superficial, puede haber una medición de dureza del metal, ¿sí? Y luego esto que es importante, las conclusiones. ¿Está bien? Y otra cosa que no puede faltar nunca en un informe son las misceláneas. ¿Está bien? Entonces lo que yo le voy a pedir es de este informe, todo esto no, todo esto no, todo esto no, todo esto no. Van a tener que hacer la conclusión, las misceláneas y la estructura. Tienen que hablar un poquito de la estructura. ¿Cómo? Para informe de esas dos que vimos, la que está toda indicada y la que no está indicada. ¿Bien? ¿Heterogeneidad? ¿Cómo? ¿Heterogeneidad también? No, heterogeneidad, perdón, no damos no hay heterogeneidades. ¿Está bien? ¿Qué es la miscelánea? Ahora ahí, muy bien, ahí me pregunto. Ahí vamos a la miscelánea. ¿Qué es la miscelánea? Son los equipos y técnicas utilizadas. Esto tiene que estar en el informe. Se los pusimos porque siempre yo se los da para que lo pongan ustedes.
y no copiaban solo ¿cómo se llama? Algunos no lo hacían, entonces dijimos, bueno, no, vamos a ponerlas todos los equipos de laboratorio. Entonces nosotros tenemos el banco metalográfico, la técnica invertida, que es todo lo que ven allá, el horno eléctrico mufla, que es el que tenemos acá al costadito, la máquina de corte de probetas, que es la que vimos, que es la Waller, la que corta las probetas, hay un durómetro portátil, ¿sí? Y esta es Cuba, o decimos Cuba, pero en realidad son máquinas de pulido, ¿sí? Waller también, son las que están ahí que estuvimos puliendo. Entonces esto en todo laboratorio tiene que existir. Tendría que estar certificado todos los instrumentos, ¿sí? Para hacer un estudio tiene que estar todo certificado y tienen que cumplir con todas las normas. Eso tiene que estar, ¿estamos de acuerdo? Entonces hacen el informe y ponen, esto va a estar siempre en el trabajo práctico número 2, van a tener que también agarrar el trabajo práctico número 2 y copiar de vuelta todo esto. Eso serían las misceláneas. Siempre. O sea, lo que hacen, van a hacer un informe. ¿Y qué van a hacer siempre? Después del informe le cambian el número y va a tener la estructura del informe primero. ¿Estamos de acuerdo? Y van haciendo el informe 2, el informe 3, lo que hace todo el mundo, ¿no? O no, nadie se va a poner a tipear 20 veces. Las O sea, misceláneas serían las mismas para todos los informes. exactamente, porque es el mismo laboratorio. ¿Sí? ¿Cuál cambiaría en este caso? Por ejemplo, no sé, si nosotros venimos y hacemos un estudio de dureza con el laboratorio vamos a decir, de mediciones de ensayo, que tenemos un durómetro Rowell, tendríamos que ponerlo acá. ¿Está bien? Por ejemplo, en el ensayo de templabilidad, que es el práctico número 4, vamos a usar el durómetro Rowell. Ahí tenemos que agregarlo. ¿Sí? El durómetro portátil no lo vamos a usar, ese está acá, pero vamos a usar el durómetro Rowell y entonces eso lo agregamos a la miscelánea. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Esto no lo vamos a usar. Pero bueno, en el informe queda. Para no que ustedes copien todos los informes lo mismo. Si tenemos que agregar, agregamos. Si no, no pasa nada. Bien. Eso para darle como si fuera una coherencia a lo que ustedes entiendan que siempre un informe, cuando trabajan en un laboratorio, lo tienen que poner. Bien. Bueno chicos, ¿está claro todo lo que es la parte de metalografía? ¿Saben cómo entregarlo? ¿Sí? Bien. Ahora cambiamos de óptica y empezamos con la parte macroscópica. ¿Está bien? Es algo que se puede hacer con un equipamiento mucho más barato, o sea, con los ojos. ¿Sí? Observamos algo y podemos observar una probeta, observamos un defecto y podemos llegar a una conclusión. De eso se basa la macroscopía. ¿Sí? Son estudios sin elementos físicos, ¿sí? Como dice ahí, que lo que hace es que sean económicos y son estudios que pueden llegar a conclusiones, ¿sí? Y no necesitan un laboratorio. ¿Se utiliza? Sí, se utiliza bastante, ¿sí? Y con eso, ¿qué podemos hacer con observaciones macroscópicas? ¿Sí? Podemos ver heterogeneidades cristalinas, heterogeneidades químicas y heterogeneidades mecánicas. ¿Sí? Para que sea macroscopía y no decir que es microscopía, nosotros podemos trabajar con lupas hasta 10 aumentos. Si nosotros superamos este límite, son 10 aumentos, 10x o 10x, ¿sí? También con 10x, ¿sí? Nosotros ya ahí pasamos a otra técnica que se denomina microscopía. ¿Está bien? Para eso el laboratorio tiene, justo allá, pero ya está, los chicos, ahí atrás hay una caja, que ahí está, tenía una lupa, ¿sí? Vamos a mostrársela la lupa. Lo bueno que tenemos la foto, ¿sí? Que es una lupa estereoscópica, marca Olympus, ¿sí? Que lo bueno que tiene es que tiene de 6,3 aumentos, ¿sí? A 80. Está bien, es binocular, ¿sí? Es binocular. La entrada que tiene acá para poder poner una máquina de un rollo de fotos, que lo que también tenía esto la posibilidad, con una máquina digital sacaba muy buenas fotos. Y genera una imagen en 3D. Nosotros podemos observar, no sé si tenemos un perno o tenemos una fisura, podemos sacar una foto de cómo está dentro de la fisura, cómo está dentro del poro. Entonces genera una imagen muy buena, ¿sí?
y podemos ver 10 aumentos es bastante. Nosotros vemos con 6,3, más no podemos porque no llega ahí, ¿no? Si no ya pasamos a microscopía. De hecho lo podemos ver con 40 aumentos, también con 80 que se ve muy bien. O sea, no es que no lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, es otra técnica, pero necesitamos esta lupa que tiene su costo. ¿Está bien? Bien. Ahora lo que vamos a observar en macroscopía, lo que había yo es, vamos a ver línea de fluencia o línea de forja, ¿sí? Heterogeneidades mecánicas. Para eso nosotros tenemos, vamos a mostrar las probetas. La primera es esta, ¿no? ¿Sí? Lo que van a tener que hacer, esto es trabajo práctico. Cada probeta van a tener que poner, lo primero que ponen en un informe, ¿qué es? El objetivo. El objetivo del informe. ¿Cuál es el objetivo del informe? Observar las líneas de fluencia o líneas de forja, ¿sí? ¿De qué? ¿De qué material es este? ¿Qué es esta pieza? Esta pieza se llama cuádruple, ¿sí? Cuádruple. Es una pieza muy vieja, ¿sí? Tiene sus años, pero es muy didáctica. Así que, ¿cómo? Las líneas de fluencia o las líneas de forja. Chicos, ¿saben lo que es la forja, no? ¿O no? Sean sinceros. ¿Saben lo que es la forja? El trabajo en calor. El calor sí existe en la forja, o sea, es presión y temperatura. Esto es un material donde tiene una forma cilíndrica, entra una matriz a temperatura de forja. Fíjense que en el diagrama hierro-carbono acá tenemos la temperatura de forja. Fíjense, zona de forjado y laminado en caliente. ¿La ven? Esa parte, ya está, el material está en la zona austenítica. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Cambia la temperatura de forja según su composición química, ¿sí? Y luego pasa a un balancín, o sea, esto está con temperatura, pasa a un balancín y se le da un golpe. Así se genera esta pieza, ¿sí? Son máquinas muy grandes, ¿sí? Donde la matriz es muy costosa y la tirada, lo que se dice tirada de piezas, es muy grande, ¿está bien? O sea, para poder amortizar la matriz, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos muchas piezas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que genera en el material? Ustedes, esta probeta está preparada, ¿no? Para poder ver la línea de forja, ¿sí? Fíjense que las líneas de forja van contorneando, ¿sí? Al material. ¿Ustedes qué piensan? Que un material forjado o un material por arranque de viruta, ¿qué va a pasar? ¿Saben? O sea, yo tengo un cilindro y empiezo a sacarle viruta. Lo que voy a hacer, yo voy a cortar la fibra del material, por ende voy a tener, si es el mismo material que igual, menor resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Y después voy a tener un desperdicio muy grande, ¿sí? Imagínense si yo tengo que salir de un macizo toda esta pieza. Por eso está bueno ver este volumen tan grande. En piezas chiquititas podemos generar formas muy difíciles de generar por mecanizado, ¿sí? Por ejemplo, las hornallas de las cocinas, un montón de piezas en latón, ¿sí? Con bronce se hacen por forjado y son de mucha tirada, vamos a decir de mucha producción, ¿sí? Que son fáciles de generar, ¿sí? Y que por otros medios sería muy costoso, ¿está bien? Porque fíjense, yo tengo que partir de un macizo así y empezar a generar esta pieza. Eso es un concepto. Pero bien, lo que nosotros vemos acá es las líneas de fluencia y la línea de forja. ¿Para qué nos sirve hacer este tipo de estudio? Es para ver si un material estuvo bien forjado o hubo un defecto, por ejemplo acá, y determinar dónde estuvo el defecto, si fue en el forjado, anterior al forjado, posterior al forjado. ¿Se entiende? Entonces, esta pieza se preparó. La pieza es un cuádruple de una caja de cambio de una pick-up antigua, de ser una F100. Todavía algunas deben andar por la calle, las conocen todos porque hay. O de una Chevrolet, no sé. Pero el problema es, lo ven acá cuando la pieza ya está forjada, ven una fisura, entonces se empieza a investigar qué pasó. Y ustedes, si se fijan, acá tiene vamos a decir, una forma. Las líneas de forja, ¿sí? Contornean a la fisura, ¿sí? Si las líneas de forja contornean a la fisura, esto quiere decir que la fisura estuvo en el material de recepción. O sea, el material, el tocho donde entró a la forja, ¿sí? Tenía ya la fisura.
¿Cómo nos damos cuenta? Porque la fisura trata de salir del material de vuelta, ¿sí? Y el forjado hace así. Si fuera un corte, ¿sí? Por medio de alguna máquina herramienta, las líneas de forja estarían cortadas perfectamente. Entonces, con este estudio podemos determinar que vamos a decir, la fisura de este cuádruple estuvo anterior al proceso de forjado. Pásenselo, ojo que es pesado. Mírenla, fíjense que... ¿Cómo preparamos esta probeta? Fíjense acá se ve feo. La verdad que se ve feo. A ver si se ve un poco mejor. Ahí es mejor. Fíjense que el forjado viene así, viene por acá, lo más bien, acá viene bien, acá viene así, contornea todo el borde, ¿sí? Hace esto, ¿lo ven acá? Y acá cuando va a encontrar la fisura ya encuentra un impedimento y empieza a hacer cosas raras, ¿no? Entonces, esto determina, ¿sí? Que la fisura estaba en el material antes del proceso de forjado, en el material en la recepción. Si nosotros hubiésemos visto que las líneas de forja las hubiésemos visto acá, y esto, ¿está bien? Ahí veíamos una fisura en el material, ¿no? Y veíamos algo así, acá estaba la fisura, nos hubiésemos dado cuenta que esto hubiese sido posterior, porque por las líneas de forja siguen igual. Entonces la fisura alguien la realizó por un proceso mecanizado, no sé, un corte con una moladora, por ejemplo. Entonces podemos determinar, en este caso, con ese estudio, que el proceso estaba bien realizado, que el forjado estaba bien realizado, que no había problema en el forjado, sino en la recepción del material. ¿Está bien? Bien, otro problema, vamos a la forja, vamos a ver. Esto es una punta de eje, creo que se ve bien. Esto es una punta de eje de un, no sé, de un Chevrolet, no me acuerdo, un Opel K creo que era. Y acá las líneas de forja no contornean la superficie, sino lo que hacen es salen de la superficie. Acá se ve bien claro, acá nos van a ver justo acá arriba. ¿Lo ven acá? Que hacen así. Entonces lo que pasaba con esta pieza se colapsaba en esta parte, la pieza colapsaba. Fíjense que, ¿sí? Y la punta de eje se explotaba. Fíjense que ahí arriba creo que hay una punta de eje cortada. A ver si ahí arriba hay unas piezas. Sí, esa punta de eje no tiene la punta. ¿Estamos de acuerdo? Mostrásela a los chicos. La punta de eje es lo que sale acá. Esta parte, ¿están viendo acá? Es la que no tiene esa punta de eje. ¿Está bien? Se cortaban ahí. Exactamente. Entonces, bueno, se hizo un estudio, se vio que las líneas de forja no contornaban. ¿Y qué pasó? Se determinó que el proceso de forja estaba mal desarrollado. Se tuvo que cambiar el diseño de la matriz, ¿sí? La forma de los golpes, y se pudo solucionar el problema cambiando la matricería, ¿sí? Para que el forjado sea el correcto, ¿sí? ¿Lo ven, chicos, bien claro acá? Cuando ahora se los paso, lo van a ver mejor en la pieza. Fíjense, en la pieza lo van a ver bien clarito. Entonces, cuando las líneas de forja no contornean a la superficie y, vamos a decir acá, salen de la superficie, ¿lo ven? Que salen así, generaron un concentrador de tensiones en esta parte y colapsó, la pieza colapsa acá. ¿Sí? ¿Lo siguen, chicos? ¿Lo entienden? Bien, acá creo que hay otra, pero no está ahí. También con el mismo problema. Como la línea de forja. No es la misma, pero bueno. O sea, pasó en varios ejemplos. Bien. Vamos a... bueno, nombre de la pieza. La anterior, punta de eje. ¿Está bien? No sé si lo conocen al elemento de máquina, ¿no? ¿Lo conocen o no? Pásenla. ¿La recibiste? Pásenla que si no. El elemento de máquina se llama punta de eje. O sea, eso es lo que tienen los vehículos. Eso debe ser de una pickup también. La más grande seguro y la otra de un auto. Es donde tenemos la rueda, donde se genera el movimiento de la dirección. ¿Sí? Pivotea sobre las dos rótulas. ¿Sí? Y se genera
vamos a decir, el auto doble. Bien, ¿dónde está la otra? ¿Y qué se Bien. cambió la orientación de las matrices? Se cambió totalmente la matriz para que el forjado sea el correcto. O sea, se cambió la matriz y estuvo porque no, o sea, estaba mal hecho el diseño de la matriz, se cambió. O sea, cuando empezó a pasar esto, se dieron cuenta que estaba mal desarrollado. ¿Sí? Bien. Acá que tenemos una probeta que es una pieza de aluminio, donde ahora se la voy a mostrar. Esta pieza de aluminio, piensen que esto está así, no se veía nada, donde está soldada, ¿sí? Y colapsaban. Una vez que nosotros hicimos el corte, observamos acá que hay unos poros muy grandes, ¿sí? Que este defecto es un defecto de falta de fusión, ¿sí? Si ahora cuando se las pasen van a ver que toda esta parte es una falta de fusión, ¿sí? Donde esa falta de fusión hace que la pieza colapse porque genera un concentrador de tensiones muy grande y la pieza colapsa. La soldadura, acá no se ve, pero está acá. La soldadura está acá, la soldadura está acá. Y lo que se realizó para solucionar el problema fue el cambio de bisel. ¿Sí? ¿Qué es el bisel? Allá me preguntaron, ¿no saben todo lo que es el bisel? No. ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿qué es el bisel? Es la forma de la unión soldada. Acá se van a ver unos biseles, ¿sí? Este es el bisel más común, que tenemos una chapa, ¿sí? El bisel es en B corta, ¿sí? O sea, el bisel es esta parte y esta parte. Si nosotros hacemos un corte de una unión soldada, el bisel tiene esta forma y este ángulo, ¿sí? Lo determina el proceso de soldeo, ¿sí? ¿Lo entienden? Este ángulo que tenemos acá lo determina el proceso de soldeo. Puede ser 30 grados, según como lo midemos, pero bueno. Esto se llama bisel en B corta, ¿sí? Acá tenemos la soldadura, Fíjense que si la miran desde arriba a la probeta, prácticamente no ven ningún tipo de defecto en la soldadura, porque está muy bien soldado. Pero bueno, se cambió el diseño del bisel, ¿sí? Cuando veamos soldadura, que vamos a ver en las últimas clases del año, hay diferentes clases de biseles, hay B, W, U, J, hay miles de diseños, y bueno, acá nos vemos los más clásicos, ¿sí? A ver si le hagamos una más. Bueno, lo vamos a ver a fin de año, pero bueno, el bisel es esto. Igual ahora vamos a ver una probeta que también tiene defecto, que es una probeta soldada. Se puede ver el bisel. Acá. Para que vean, esto es una probeta soldada, ¿no? Esto tiene un bisel en B corta acá. ¿Sí? Ahí y así. ¿Está bien? ¿Lo ven? Entonces, esta probeta la mandé a hacer yo a un soldador que así soldaba, ¿no? lleno de defectos. ¿Lo ven? Entonces, esta es una soldadura que se llama multipasada, porque se da una costura de raíz acá, una costura de raíz acá, y después se dan costuras arriba. ¿Está bien? La costura de raíz, para los que más o menos conocen, es en 60-10, en un electrodo 325, y la de arriba 70-18. ¿Está bien? Entonces este tiene este tipo de bisel. ¿Está bien? Y bueno, ahora vamos a sacar el bisel que le dibujé, y lo que vamos a encontrar acá va a ser un defecto. Ahora lo vamos a ver bien. Bueno chicos, está esto, entonces esto lo anotaron porque esto es lo que tienen que hacer el trabajo práctico. Material recibido es una estructura, vamos a decir, una pieza de aluminio soldada, donde nosotros encontramos acá una falta de fusión, producto del mal bisel de la unión. ¿Está bien? Bien. Ya que estamos, vamos a ir con esta, y ya que estábamos recién le estaba mostrando, para no cambiar el tema soldadura, ¿está bien? Nosotros ahí vemos dos defectos. La que yo les mostré recién es la que dibujé acá, es la multipasada, que es esta. Esta es esta. ¿Está bien? Pero lo que tiene acá, esto que ven negro ahí, oscuro, es escoria.
Ahora cuando se las pase lo van a ver bien. Tiene un color bien negro su escoria. Eso es producto de que entre pasada y pasada, vamos a decir, la higiene fue mala de la soldadura. La higiene que vendría a ser, tendría que haberle pasado la moladora y eliminar toda la escoria, ¿sí? Toda la escoria que, no sé si, pásensela y véanlo. Luego, eso es un defecto. Entonces esta parte, lo que tienen que poner acá, ¿sí? Hablen de lo que les estoy diciendo, que es una soldadura multipasada, ¿sí? Creo que la chapa era una F24. O sea, el defecto que encontramos acá es depósito de escoria. ¿Cómo se soluciona? Y con una mejor higiene del cordón soldado. ¿A qué llamamos higiene, no? A lavarla con detergente. Bueno, la lavé con detergente, quedó bárbara, bien soldada. ¿No? No. Bueno, estamos hablando de eso. De que nosotros nosotros hacemos el cordón de raíz, ¿sí? Las proyecciones de la raíz, que dan 60-10, es una proyección bastante difícil de sacar, entonces esa es la que tenemos que pasarle bien la moladora, ¿sí? Bien el disco, para que no quede ningún residuo, para poder hacer la segunda pasada. Y el otro defecto que encontramos acá, también, este defecto se lo dedicamos al soldador, que es una falta también de fusión, ¿sí? Porque la máquina la aceleró demasiado y cuando uno acelera pasan esas cosas, generan un problema. ¿Está bien? Aceleró la máquina, generó la velocidad y hizo que se genere esa falta de fusión, se llama. Y ahora cuando ven la pieza ustedes la van a poder observar bien. Entonces, acá hay un defecto, que hay muchos lugares que hay soldadores y personas que manejan solo la máquina de molar. Según qué requerimiento tenga, a veces es importante por el tema del pulso. Al principio está gracioso, este no toca la moladora, entonces este no, pero después no, uno se va dando cuenta que la persona que está soldando, después del amolador le queda, ¿cómo decirlo? Esa vibración, esa energía, aparte son pesadas. Entonces hay gente que se dedica a molar y gente que se dedica a soldar. Pero eso, bueno, es un tema, ¿cómo se llama? Que se verá más adelante. Pero lo que le quiero decir es que este defecto fue provocado por un tema y este defecto por otro tema. Todo en el mismo cordón soldado, para una estructura que va a estar sometida a presión interna, un tanque. Entonces es importante todo este tipo de estudios. Lo bueno que tiene, que dio la casualidad, que justo nosotros cortamos y encontramos justo ahí. Eso es una casualidad, por eso se los muestro, ¿sí? Muchas de las veces este tipo de efectos se puede ver, ¿sí? Cuando el equipo está con gammagrafía. Rayos X, o sea, gammagrafía es el ensayo, ¿sí? O sea, es como hacerle una radiografía muy grande al recipiente. Eso se hace, vamos a decir, es muy común. Por eso se llama, viene el radiólogo, en realidad es gammagrafía, ¿no? Todo el mundo dice, rayos X viene el radiólogo, por rayos X lo más común, pero en realidad son rayos gamma. Eso se hace mucho en lo que es recipientes y cañerías sometidas a presión interna y a temperatura. Y bueno, lo que va a salir es una radiografía que después nosotros tenemos que interpretarla. De esa forma nosotros podemos observar este defecto, ¿sí? Y ahí determinar qué hacemos, ¿sí? Si yo con una radiografía observo este defecto, lo bueno que puedo hacer es, como yo tengo la radiografía, puedo salir a buscarlo, el defecto este que vamos a salir a buscarlo. Y sí, puedo agarrar y con la moladora llegar hasta encontrarlo, ¿sí? Después de hacer ultrasonido si es necesario, para que no quede ninguna fisura y poder volver a resoldar. No vamos a tirar todo lo que hicimos. Si encontramos el defecto, lo bueno es resolverlo. A mí me tocó en cañerías de 5 o 6 pulgadas también, que encontrar defectos en soldadura y no podemos cambiar la cañería que tiene 600, 700 metros. Vamos solucionando el problema de la unión soldada, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? ¿Líquido penetrante? Sí, eso es otra técnica, pero ese tipo de defecto no lo ves. Con el líquido penetrante no ves una escoria.
en un espesor de, no sé, el espesor era bastante... Tiene que aflorar a la superficie. Tiene que aflorar a la superficie la física. Utilizar tintas. Sí, ese es otro ensayo. Otro ensayo que lo van a ver el año que viene. Le ponen el líquido penetrante y después con un lapicito Sí. le van pasando. Sí, es otro ensayo que no tiene nada que ver con él. Primero se deposita. Esto es un lingote de cobre, que la idea que vean esta probeta es para que ustedes observen y palpen el enfriamiento de un material metálico, como enfría, vamos a decir, ¿sí? Esto está sacado de una colada continua y lo que vamos a observar es la de los diferentes tamaños de grano. En la superficie, donde la velocidad de enfriamiento fue superior, ¿sí? El grano es mucho más chico, ¿lo ven acá que es chiquitito? ¿Sí? Y fíjense que en el centro, donde nosotros tuvimos una velocidad de enfriamiento mucho menor, esta parte, tenemos granos mucho más grandes. Eso es lo que quiere, muchas veces en la teoría se habla del tiempo de exposición, ¿sí? Que aumenta el tamaño del grano, o en tratamientos térmicos. Lo que sirve esta probeta para que ustedes observen y vean, ¿sí? Los diferentes tamaños de grano que hay con la diferente velocidad de enfriamiento. Fíjense que la forma de enfriamiento, como fue, estos granos fueron creciendo para acá hasta que llegaron con la otra columna y se generó, ¿sí? Este tipo de enfriamiento. Entonces fíjense, mírenlo, esto es un lingote de cobre y lo lindo que es, ustedes pueden ver cuando nosotros hablamos muchas veces del tamaño de grano y el tiempo de exposición o el tratamiento térmico, cómo es el enfriamiento en la superficie y cómo es en el núcleo. En el núcleo, al tener menor velocidad de enfriamiento, tuvo mucho más tiempo el grano para crecer, ¿sí? Entonces tuvo más tiempo para crecer, entonces acá lo podemos observar. La idea es que ustedes observen ese fenómeno, ¿sí? Es muy simple, pero después le da la pauta de decir, bueno, pero si yo tengo más tiempo en el horno esta pieza, o si yo tengo un material, por ejemplo, hoy que estuvimos hablando de forjado, de, no sé, 0,5 o 0,6% de carbono, tengo que calentar acá, la temperatura de calentamiento me está diciendo que es 1000 grados. ¿Qué pasa si yo agarro y lo llevo a 1200? ¿Qué pasa si yo lo llevo a 1100? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esto va a estar mucho más tiempo, a mayor temperatura, ¿está bien? Y el tamaño de grano va a ser la misma, vamos a decir, va a ser la misma composición, ¿sí? La temperatura de forjado va a ser diferente, y por ende voy a tener diferentes tamaños de grano. Disculpa, es Sí. un corte transversal eso, ¿no? Una sección. Exactamente, es una sección. Muy bien, sí, es una sección. No sé si ustedes vieron alguna vez una colada continua, ¿sí? La colada continua, obviamente, este material es un material en bruto, o sea, esto sale de la colada continua, ¿sí? Y lo que hicimos nosotros cortarlo, deben ser tochos de más o menos, sí, 500, ¿está bien? Para poderlos manipular, o más largo, y después esto es un subproducto, con esto se van haciendo otros, ¿sí? Otros materiales, ¿está bien? Fíjense, véanlo, fíjense cómo cambia el tamaño del grano, es para que observen ese fenómeno. Bien, vamos a alguno más. Bien, acá lo que tenemos, otra pieza, lo que queremos observar es el tratamiento térmico superficial. ¿Sí? Y si está bien o mal forjada. A ver si está, ¿dónde está el palier? ¿Por algún lado? ¿Está por ahí? No lo veo. ¿Alguien lo agarró el palier? ¿Está allá atrás? ¿Desapareció de ayer? No creo. No sé. No. ¿Con las piezas? No. ¿No está en la mesa de allá atrás el palier? Raro, porque yo lo tengo acá, es un tratamiento térmico acá. A ver. ¿Sí? Muchas gracias. Es raro que haya desaparecido. ¿Bien? ¿Sí? Un palier es otro elemento de máquina que van a decir, el palier es una pieza así de larga, ¿está bien? Así de larga. Esto va montado en el diferencial de esto de una camioneta. Esto es un palier sí, de una Chevrolet, creo, una F100. Es igual que como que está allá en el pasillo, ¿vieron? Más o menos es el mismo largo. Y lo que igual yo le quiero mostrar es acá donde va montado el rodamiento, donde se hace el tratamiento térmico, ¿sí? Es un tratamiento térmico que se hace sobre esta superficie, ¿para qué? Para que sea dura. ¿Estamos de acuerdo? Para que sea dura, ¿para qué? Yo voy a clavar el rodamiento acá.
Exactamente, va a quedar, acá voy a trabajar y si no, no voy a templar toda la pieza ni a hacer tratamiento, solamente donde necesito que esta superficie sea bien dura, ¿sí? Donde voy a trabajar con el rodamiento, ¿está bien? Entonces acá podemos auditar este tipo de tratamiento térmico, este espesor, ¿sí? Con este tipo de ensayo. ¿Sí? Auditamos este espesor, si es el pedido, el correcto, ¿sí? Decimos, bueno, sí, es correcto. ¿Está bien? Acá se ve bien, el proceso de forjado fue bien, fue óptimo, porque vemos que las líneas de forja contornean, van contorneando a la superficie. Entonces con este tipo de estudio también podemos ver el espesor de la capa del tratamiento, ¿sí? Si el espesor acá deben ser unos milímetros, es lo correcto, lo que está en la especificación, ¿sí? Decimos que está bien hecho el tratamiento térmico. Pásenselo. ¿Hay alguna más? Hay una más. Bueno, esa es una Es la misma que la anterior. Esto es lo mismo, es un zoom. Consulta. ¿Los Sí. tratamientos térmicos se necesitan a grosso modo? No, hay tratamientos termos como el nitrurado que son décimas. Claro, no Sabemos sé. el Nosotros microscopio. que son decimas como cementado y eso. Sí, no. Esto es, sí, o sea, no, el nitrurado son décimas. Estamos hablando de un nitrurado, hasta es difícil observarlo a veces en el microscopio porque el nitrurado, vamos a hacer un poquito más, vamos a decir, no vimos nada de eso, pero es muy duro, se hace sobre una capa martensítica y observar al microscopio esas décimas a veces es muy difícil de observarlas por el pulido, al ser muy duro. Entonces sacar una foto sobre eso es bastante difícil a veces. Sí, es muy difícil porque justo está en el borde, el pulido, o sea, hay fotos y nosotros mostramos fotos pero que no son sacadas acá, son sacadas en otros laboratorios, que son más nítidas. Se ve bien lo que es la capa nitrurada, ¿sí? Se ve claramente, se ve la parte martensítica, o sea, siempre el nitrurado sobre temple y revenida. ¿Está bien? Sobre martensita revenida. ¿Está bien? Así que, bien, acá tenemos la otra que no va. ¿Hay alguna más? ¿Ya la vimos? El tochito. Bueno, acá Germán te dejo a vos, que esto es una pieza que trajiste vos. Ahora Germán le va a decir. Bueno chicos, como ven la fotografía, esto es una barra redonda, ¿sí? El material es un acero inoxidable, una ISI 420, un acero inoxidable martensítico. Ven que se lo ponemos acá. Para que lo pongan en el informe. Esto sucedió en un lugar donde yo trabajaba. Adquirimos una barra en una empresa, un distribuidor acá de Argentina. Así inoxidable ahí sí por Ahí sí 420. Y al momento de realizar los cortes, ¿sí? Para después hacer la carga de máquina, esto iba a ser una pieza mecanizada por arranque de viruta. Observamos que a lo largo de toda la barra, una tira de 6 metros, presentaba esta discontinuidad. ¿La ven? Está justo en el centro de la pieza, forma de poro, digámoslo así, disminución alargada. Bueno, por supuesto se hizo el reclamo. Ahí ven un ejemplo, esto es un típico efecto que se produce al momento del laminado en caliente de la barra. ¿Sí? Estas barras se obtienen, como dijo Rodrigo, a partir de un semielaborado, es decir, de la salida de la colada continua. Lo que vamos a obtener es un tocho y por trenes de laminación que sucesivamente van disminuyendo el tamaño de la barra en este caso, llegamos a medidas 80 milímetros, bueno, las medidas comerciales. Por supuesto que después la calibración de este tipo de barra no se hace en caliente, sino que se hace en frío, si no, no se podría obtener esta terminación superficial, ¿no? Pero las grandes deformaciones volumétricas se hacen en caliente por cuestiones de esfuerzos, ¿sí? Así que bueno, la barra, ya les explicó, no es con ese mismo diagrama, porque este no es un acero al carbono. No, nada que ver. Van a tener una temperatura, ¿sí? En las cuales se hace el proceso de laminado en caliente. ¿Está bien? Así que ahí, bueno, tienen el material, tienen cuál es la discontinuidad que se está observando y tienen que explicar en qué parte del proceso de obtención de esta barra se generó la discontinuidad. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Como estuvimos buscando este diagrama en internet, nos dimos cuenta que es más común de este defecto de lo que pensábamos. O sea, pensábamos que era un defecto, nosotros no lo habíamos visto, pero es mucho más común de lo que pensábamos. O sea, suele pasar muchas veces.
Sí, si lo quieren ver, se los paso, si les interesa. O sea, en el centro de la barra se genera, o sea, si nosotros necesitamos todo ese material, obviamente el problema surge cuando empezaron a mecanizarlo. Claro, tengan en cuenta que ese tipo de discontinuidades compromete bastante la resistencia mecánica, ¿sí?, de la pieza que nosotros vamos a obtener a partir de eso. Y ese es un corte transversal de la barra. ¿Y la pudieron utilizar la barra o lo tuvieron que...? No, eso desde ya que se descarta. A ver, se hace el reclamo al proveedor, por supuesto con la muestra, ¿no? Y el proveedor, bueno, en este caso se hizo cargo, nos dio una barra nueva que no tenía ese defecto. No pudo decir que no. No pudo decir que no, estaba muy claro. Bueno, Germán, así vamos brevemente vamos a mostrar lo que es un informe metalográfico real, para que ustedes tengan una imagen de lo que es un informe metalográfico real. ¿Sí? Ejemplo, también real de un informe metalográfico. Un ejemplo, ojo, no, tratá de no firmarlo eso por